Amados, grandes, grandes y abundantes bendiciones para todos aquellos que siguen este canal. Muchas gracias por su apoyo, mi familia, amistades y hermanos en la fe que me ayudan a poder cumplir este propósito, esta encomienda que me ha delegado mi padre de poder traer verdades de las escrituras y explicarlas de forma sencilla. Bueno, hoy he querido traer una enseñanza que yo diría que es la continuación del video anterior que habla de la verdad de nuestro Padre versus la verdad de los hombres. Si tú quieres saber de qué hablé ahí, puedes ir a revisar el video anterior a este y te vas a encontrar con esa enseñanza. Y hoy quiero compartirles a ustedes esta enseñanza que tiene que ver con esta pregunta. ¿Debemos nosotros como pueblo del Señor o nación del Eterno en este tiempo observar el día sábado? ¿Observar el día de reposo, descanso, como quiera que tú le llames? Bueno, esa es una gran pregunta y la verdad es que tampoco es nueva en estas plataformas. Finalmente es algo que no es nuevo, que se está hablando hace mucho tiempo. Ahora, en este canal, La Verdad del Eterno es primera vez que lo voy a compartir. En este canal sí. Y la verdad es que quiero compartirte lo que aprendí estos días estudiando este tema, porque finalmente cuando nosotros vamos al secreto, vamos por ese pan nuestro de cada día, ¿cierto? Nuestra propia revelación. O sea que lo que yo te quiero compartir hoy día de lo que aprendí estudiando acerca de este tema es mi propio pan, la revelación que me dio el Señor. Y que entendí que más allá de discutir si nosotros debemos observarlo o no, debemos mirarlo con los ojos de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, que en las Escrituras está revelado el carácter de nuestro Padre y que nosotros debemos entender la Escritura en base al carácter de nuestro Padre, no en base a nuestro carácter, no en base a nuestro pensamiento o estructuras mentales, sino que en base al carácter de nuestro Padre. Y esto no solamente con el tema del sábado, sino que con toda la Escritura, es integral. En toda la Escritura está revelado el carácter de nuestro Padre. Eso es lo que el Señor me llevaba a entender. Y todos aquellos que impartimos las escrituras, en cada una de las enseñanzas tenemos que mostrar el carácter de nuestro Padre. O sea, cuando yo digo Padre, me refiero a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se define, ¿cierto?, en las escrituras como el Padre eterno. Él es nuestro Padre. O sea, si tú quieres saber a quién yo le digo Abba o a quién yo le digo Padre, es a nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él el que se me reveló como un Padre a mí, personalmente. Entonces, es en su carácter donde radica la diferencia y es a través de su carácter, ¿cierto? Yo veo las escrituras a través de su carácter en donde yo voy a responder todas las dudas que yo tengo en cuanto a las escrituras. Eso es lo que yo entendí y eso es lo que yo te quiero traer hoy día. Hoy día no me presento como alguien que va a traer una verdad absoluta. No me presento como alguien que sabe todo de las escrituras. Yo también estoy aprendiendo al igual que tú, y como dijo el apóstol Pablo, siempre menciono esta frase porque me gusta, porque me identifica mucho, de que no es que yo ya lo haya alcanzado todo, sino que estoy trabajando en llegar a la estatura del varón perfecto, y mi mayor meta en este canal o plataforma es poder transmitir el carácter del Padre. Esa fue la instrucción que me dio mi papá, que también es tu papá hoy día, de poder revelar esta diferencia de opinión que genera el tema del día sábado y que en cada una de de los pasajes que yo voy a mencionar tú puedes profundizar, porque obviamente por un tema de tiempo yo no puedo profundizar. Quizá sí, más adelante se viene el tema de el Ministerio Retrofética, poder ya comenzar con clases y en estas clases que se vienen ya pronto, que voy a estar pasando el aviso de eso, vamos a estar impartiendo enseñanzas como estas, que quizás hoy día va a ser una pequeña porción, pero en esas clases vamos a poder profundizar. Y, y hoy, obviamente, todos conocemos aquí lo que es el día sábado, por lo tanto no voy a presentar muchas definiciones de lo que es eso, pero sí que hoy día nos subamos, ¿cierto? Y participemos de este viaje de encontrar la respuesta si lo debemos observar o no, hoy bajo el nuevo pacto, o qué pasaba con el antiguo pacto. También vamos a hablar de eso porque finalmente hay un nuevo pacto, pero la escritura también nos aclara
que se va a cumplir desde el Génesis hasta el Apocalipsis sin faltar ninguna tilde, ninguna jota, o sea, se va a cumplir toda la ley del Señor. Todo lo que está escrito va a tener cumplimiento, pero eso también es una profundidad. ¿A qué se refiere eso? Entonces hoy quiero llevarte a ver qué es el día sábado, y que podamos entender si lo debemos observar o no. Dice, la palabra sábado proviene de un término hebreo que significa descansar o cesar. Esta palabra aparece por primera vez en las Escrituras, ¿cierto? Eh, en los mandamientos que se dieron a la antigua nación de Israel en Éxodo 16:23. Pero antes de eso, la podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 2 en el verso 3 donde dice, eh, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos la base de donde nosotros encontramos esto del día sábado. El día semanal de descanso comenzaba al ponerse el sol el viernes y terminaba al ponerse el sol el día sábado. Aquí me quiero detener porque recuérdense que nosotros hoy estamos bajo un calendario gregoriano que tiene sus días y sus horas. Pero nosotros aquí estamos hablando del calendario bíblico de nuestro Padre, que también tiene eso, ¿cierto? Los meses, tiene los días y tiene las horas. Y en el calendario bíblico, las horas, ¿cierto? O el día comienza cuando se esconde el sol. Entonces, por eso que el día de reposo, día de descanso, comienza cuando se esconde el sol del día viernes y termina cuando se esconde el sol el día sábado, ¿ya? Entonces, poner atención en eso. Eh, Todos sabemos cuando comienza el día en el calendario gregoriano, 5 de la mañana, cuando se asoma el sol, ¿cierto? Para nosotros, y cuando, no sé, 12 de la noche, bueno, ahí varía eh, eso, pero no voy a tampoco profundizar en ese tema, sino darte la base de que cómo funcionaba el día, cómo funciona el día en las escrituras bajo el calendario de nuestro Padre, ¿ya? Eh, Entendiendo eso, quiero llevarte. Vamos a hablar un poquito del libro de los Hechos, que fue donde me direccionó el Padre para poder profundizar en esto, ¿cierto? En los primeros capítulos del libro de los Hechos, los primeros convertidos, ¿cierto? A la verdad de nuestro Padre, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo, predominantemente eran judíos. Y de ahí que esta situación se viene gestando desde ese tiempo, por eso lo que yo estoy compartiendo hoy día no es nada nuevo, es algo que se repite generación tras generación. ¿Por qué? Porque hay un tema con lo que el Señor me explicaba, con el carácter revelado del Padre en las Escrituras, de cómo yo debo hacer una investigación con el corazón de nuestro Padre, con el corazón, con el carácter. A eso se refiere. Debo estudiar las Escrituras con el carácter del Padre, no en base a mis estructuras mentales, ¿cierto? Como ya lo mencioné, y también lo menciono en muchas ocasiones, el tema de las estructuras mentales son mi manera de pensar que comenzó desde cuando yo era niño en mi hogar, en mi familia, después en el colegio, después en la universidad, después en la idiosincrasia de mi nación. Todo eso hace que yo tenga estructuras de pensamiento, y esos pensamientos van a hacer que yo me comporte de la forma en la que yo me comporto en mi vida cotidiana. Y a su vez, cuando yo estudio, esas estructuras de pensamiento van a ser como un filtro. Entonces, en la manera en la que yo pienso, ¿cierto? Es en la manera en la que yo actúo. Entonces, cuando yo estudio, se va a filtrar con todo ese conocimiento que también tengo de las escrituras, o con el desconocimiento que tengo de las escrituras, se va a filtrar, y eso es lo que va a salir por mi boca. Entonces, eso es lo que está saliendo por mi boca hoy día, y eso es lo que está saliendo de la boca de todos mis hermanos en la nación del Eterno, que imparten las escrituras a través de la estructura mental. Eso es importante, por eso que eh, el apóstol Pablo nos invita a renovar la mente, ¿cierto? A deslastrarnos para tener ahora la mente de Cristo, que es lo que el Señor me explicaba, que esto simplemente se resuelve, este conflicto, esta duda. Yo no lo veo como un conflicto, pero este tema se resuelve teniendo la mente de Cristo, porque cuando yo tengo la mente de Cristo, se me va a revelar en la profundidad de este día sábado o de este día de descanso. Entonces, dice que ya sabemos que eran mayoritariamente
judíos, y en este caso eran del mundo fariseo, quienes comenzaron a convertir y comenzaron a llenar estas congregaciones. Y todos sabemos cómo se comportaban los fariseos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo cumpliendo su propósito. Entonces, em, eso mismo era lo que comenzó a ver en las congregaciones, esta situación con la mentalidad que tenían o la estructura mental que tenían los fariseos y que está hasta nuestros días. La mentalidad del fariseo está hasta nuestros días. Y con eso le tocaba batallar al apóstol Pablo, porque finalmente recuerda que la palabra fariseo, como lo mencioné en el video anterior, eh, dice que el significado de esa palabra era los separados, o sea que el hecho de que ellos, al cumplir la ley al pie de la letra, porque en eso ellos eran muy, ¿cómo poder decirlo? Eran muy drásticos en la forma en la que la cumplían, muy ortodoxos, por decirlo así. Y no solamente la ley, sino todas las demás leyes que ellos añadieron a la ley de nuestro Padre que les dio en el Sinaí, ¿cierto? Entonces, por eso que ellos tenían tantas discusiones con nuestro Señor Jesucristo con el tema bueno, con el tema del día sábado. Bueno, la circuncisión vino después, pero con el tema del día sábado. Cómo ellos interpretaban esto, porque esto es un problema de interpretación por estructura mental. Ese es el problema que se da y lo que me hizo entender el padre es un problema de estructura mental, es un problema de interpretación. Los fariseos interpretaban muy mal las escrituras y como el espíritu de ellos todavía predomina en nuestra generación, es con lo que tú te vas a encontrar, con una estructura de pensamiento. Bueno, debido a esto, ellos comenzaron a imponerle todo lo que eran estas normas del sábado, de la circuncisión, de guardar todo lo que era la ley mosaica, a los nuevos convertidos que eran gentiles, que no guardaban la ley. Entonces, esto generaba, obviamente, que aquellos que guardaban la ley se sintieran como en un escalón más arriba que los que no guardaban, por ejemplo, el sábado, o un escalón más arriba como, por ejemplo, aquellos que no estaban circuncidados. Ese es el problema de esta estructura de pensamiento, que hace que tú te sientas superior por cumplir esta ley y miras en menos a los demás, incluso en esos tiempos se miraba como aquellos que eran inmundos. Por eso que hay un episodio donde el apóstol Pedro, el Señor le muestra todo ese lienzo con animales que se supone que por ley no debían comer, pero en realidad el trasfondo de eso que el Señor le muestra al apóstol Pedro era que no llamara inmundo lo que él había limpiado, porque Pedro tenía que ir a una casa a evangelizar y tenía ese conflicto en sus pensamientos. Por eso es que él tenía ese problema de estructura mental, porque después lo vemos en el pasaje de la circuncisión cuando él guarda silencio. Y porque tenía ese conflicto interno de que lo que estaban diciendo los convertidos fariseos, de que se debían circuncidar los hermanos que estaban siendo añadidos, los gentiles, no estaba tan mal al alcance de su entendimiento, de su estructura mental. Entonces ya él tenía ese conflicto, por eso que el Señor tiene que trabajar con él a través de ese episodio donde él le muestra ese lienzo. Estructura mental que no tenía el apóstol Pablo y finalmente tomen en cuenta que él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, debería ser mucho más estructurado que el apóstol Pedro, pero sin embargo no lo era, claro, porque el trato que tuvo el Señor con él fue diferente. Y fíjate que el apóstol Pedro que estuvo con nuestro Señor aún tenía esos conflictos, pero en este caso el apóstol Pablo no lo tenía, no tenía un problema de estructura. Y por eso que él siempre habla, porque él entendió esto, que me hacía entender el Padre hace unos días, porque ve que yo tampoco lo sé todo. Ahí queda más que claro, porque yo siempre que voy al secreto le pregunto, Padre, ¿cómo es este asunto? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el meollo de este asunto? Dame la profundidad y le comienzo así a hablar con él. Bueno, no así, pero yo se lo explico a usted así, padre, ¿cómo es este asunto? ¿Cuál es la raíz de este problema o de esta situación? Y él me lleva a entender esto, que todo se trata del corazón.
o de la mente de Cristo, como yo lo voy a ver. Y cómo están los ejemplos de nuestro Señor, cómo Él explicó el día sábado o el día de descanso en medio de su ministerio. Entonces ya, continuamos con que se presentaba el dilema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que se tuvo que hacer una reunión porque el problema estaba creciendo. No solamente en una congregación, sino en varias. Estaba creciendo este problema. Yo ya había hablado, ¿cierto?, en el video anterior del tema del gnosticismo, de la mezcla de todo lo que era el judaísmo místico también. Hay mucho de eso. Yo ya les mencioné todo lo que trae el judaísmo místico y que se está usando también mucho en estos días. Se está usando todo lo que es el Talmud, lo que es la Mishnah, lo que es el Zohar y el Sefer Yetzirah. Yo les dije que el Señor me llevó a aprender toda esa sabiduría cuando hace como ya voy para los 7 8 años que yo estoy enseñando esto. Y la verdad es que yo les comenté a ustedes que yo no entendía para qué él me hacía estudiar eso porque no me gustaba, porque él desde niño me había revelado su palabra y lo que me pasa hoy día, ¿cierto? De tener mi pan de cada día, la revelación de cada día para mantenerme en pie en este plano, ¿cierto? Que es la tierra, para mantenerme en pie en medio de cualquier adversidad, mantenerme firme, ¿cierto? Y me hace estudiar eso para entenderlo ahora. O sea, no me lo hizo estudiar para que yo lo aplicara, sino que me lo hizo estudiar para detectarlo. Entonces yo sí detecto cuando hay enseñanza que tiene mezcla, mezcla de misticismo, de gnosticismo, de misticismo judío, de gnosticismo. Eh, Obviamente, para poder explicar que hay que tener cuidado con eso y que es un camino de error. Entonces, pero bueno, estamos entonces que es la misma problemática de siempre con los hermanos fariseos que se habían convertido. Y se tuvo que hacer una reunión, y esa reunión para evaluar esto, a ver, dice aquí, en Hechos 15 19 20, ¿cierto? Los apóstoles se reunieron y discutieron el asunto en el concilio de Jerusalén. Entonces, si tú quieres profundizar en esto, investiga acerca de lo que pasó en el concilio de Jerusalén, que te lo puedes encontrar en Hechos capítulo 15. Entonces, eh, a grandes rasgos, ¿cuál fue la decisión que se tomó en ese concilio donde estaban los demás apóstoles y habían ancianos, ¿cierto? Hombres sabios, habían ancianos ahí y hablaron este tema. Y la conclusión a la que se llegó dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15 19 20. O sea que la observancia del sábado no fue uno de los mandatos que los apóstoles jugaron necesario imponer a los creyentes gentiles. Es inconcebible que los apóstoles hubieran descuidado incluir la observancia del sábado si fuera un mandamiento de Dios para los nuevos convertidos. Ya, esa fue la conclusión a la que llegaron. Y aquí te lo voy a leer, no todo, pero parte, dice Concilio de Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ello y discutieron con vehemencia, o sea, con pasión. Finalmente, la congregación decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre este asunto. La congregación envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. A ver, dice, les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la congregación, incluidos los apóstoles y ancianos, dieron la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. ¿Ven que hubo una reunión y que no es algo nuevo, cierto? Entonces, dice, a ver, en la reunión después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera, hermanos, todos ustedes saben
que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que anunciara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Aquí voy en el 8. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Ruaj o el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio de la fe. ¿Por qué fue que fueron limpios nuestros corazones? Por medio de la fe, no por medio de la ley. Entonces dice, entonces ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes? Obvio, porque ese es el espíritu o la estructura mental que había en los fariseos y que hasta nuestros días sigue. Entonces dice, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? A que la ley ninguno la había podido cumplir, ninguno. ¿Saben quién la cumplió a cabalidad? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer los pasajes donde él habla o donde se nos enseña que Él la cumplió para que nosotros hoy no tuviéramos que vivir por la ley. Él cumplió al pie de la letra la ley para que nosotros no fuéramos condenados ahora por ella y por eso que nosotros hoy vivimos bajo el espíritu de vida. Entonces dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia, y aquí aparece esa maravillosa palabra que es la gracia, ¿cierto? ¿Qué es lo que se logró cuando nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en el madero? La gracia, la ley del espíritu de vida, es la gracia. Entonces dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, aquí vemos que sigue esta discusión, ¿cierto? Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuánto Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David y reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor. Esto está en Amós, pero me van a disculpar porque no me acuerdo el pasaje, pero esta profecía se refiere a la que está mencionando Santiago, está en el libro de Amós. A ver, para que toda la humanidad busque al Señor, incluido todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ya ha hablado. Aquel hizo estas cosas para que se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han anunciado todos los días. ¿Ya? Entonces, los apóstoles y ancianos, junto con toda la congregación de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Entonces, sí, sé que fui un poco extensa, pero si tú quieres profundizar más, tienes que leer el libro de Hechos en el capítulo 15 y ahí vas a obtener mayor profundidad de esto. Entonces, también aquí quiero compartirles a qué conclusión llegaron y quiero compartirte algunas de las escrituras. Miren, en Colosenses 2, 16, 17 ya vimos la base de lo que pasaba en Hechos en el capítulo 15. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso del 16 al 17, es cierto que ya lo he comentado también, el apóstol Pablo declara, por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bueno, aquí en comida o bebida se refiere al tema de, por ejemplo, no a los sacrificados a los ídolos, que esa era la instrucción, que no debían comer carne sacrificada a los ídolos, pero también se da el caso de la carne, porque
para que sea kosher, si tú vas a investigar cómo se prepara todo lo que es la comida kosher y la carne, tiene todo un ceremonial para que eso se pueda dar así y la carne pueda estar apta para que sea kosher. Pero imagínate los gentiles que se venían convirtiendo, no estaban bajo todo ese conocimiento que sí los judíos fariseos lo tenían, ¿cierto? Los convertidos de nuestros hermanos fariseos, eh, que ahora estaban en el reino, ¿cierto? Pero que no sabían de la entrada. Tenían todo ese conocimiento, pero los gentiles no. Entonces eso hacía ese distanciamiento de ellos y hacía esa diferencia y se generaba esa división en las congregaciones y por eso se genera esa reunión, por esa división que se estaba generando y porque unos se sentían superiores a los otros, porque eso es lo que tiene esa estructura mental del fariseo. Hace esa diferencia entre el que vive la ley y que no le entiende como ellos versus los gentiles. Y entonces dice, eh, bueno, el día de la luna nueva son los primeros días del mes del calendario bíblico, ¿cierto? Y el día de descanso, el día de reposo, ¿cierto? Porque eh, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque el día de reposo era el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, así como los moedines de Levítico 23, cada uno de ellos anuncia a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El día de reposo anunciaba a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que de manera similar, en Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Ven? Aquí está hablando de estructuras mentales, está hablando de las distintas estructuras de pensamiento, ¿cierto? Pero ¿qué dice con respecto a estas distintas formas de pensar? Uno hace diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, quiero leerte, ¿a qué se refiere esto, Miri? Quiero leerte un pasaje que lo aclara más, dice, eh, que dice aquí, Primera de Corintios en el capítulo 7 y 20 dice, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso, fue llamado alguno siendo incircunciso, perdón, no se circuncide. ¿Cómo fuiste llamado? Entonces, eh, bueno, aquí en este caso se refiere a la circuncisión, pero estamos hablando de lo que se estaba debatiendo con la mentalidad, ¿cierto? Con la estructura mental de los fariseos y cómo cuando se hace esta reunión se llega a un consenso a través de la mente de Cristo. Porque cuando tú vas a ver los pasajes de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él en día sábado no estaba quebrantándolo, sino que cuando había una necesidad, ¿cierto? Él sanaba, cuando sus discípulos estaban recogiendo espigas para comer, ¿cierto? Como los fariseos fueron y le reclamaron eso. Cuando tú lees esos pasajes, se te revela el corazón de lo que es el día sábado, a través de la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta a esta duda y con estos pasajes que yo te estoy mencionando para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Entonces, dice, eh, miren, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es lo mismo. Entonces dice, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Entonces, aquí dice guardar los mandamientos de Dios. Hay un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo los 10 mandamientos los resume a dos, ¿cierto? Él les está respondiendo a los fariseos cuando hace callar a los saduceos, ¿cierto? En un episodio. eh, Saduceos y fariseos eran las dos escuelas que predominaban, ¿cierto? Los dos tipos de yeshiva o de formación rabínica que predominaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un enfrentamiento con los saduceos, los fariseos oyeron y ellos también quisieron ir, ¿cierto? En un segundo round con nuestro Señor y le preguntan acerca de cuál es el mayor mandamiento y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que esta es la respuesta de esta enseñanza, está en esos dos mandamientos. Ya dice, Gálatas 5, 1, 2 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, eh, aquí dice, em, aquí está, en Mateo 22, lo que yo acabo de decirles, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento.
Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eh, Otro pasaje importante que quiero leerles es en Hebreos 7, dice, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Eh, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto es, nos fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús se ha hecho fiador de un mejor pacto. Ya a través de la sangre derramada en el madero, algo ocurrió. Y ahora nosotros observamos la ley del Padre bajo el corazón, ¿cierto? De la ley del Espíritu de vida. No tenemos que olvidar esa parte, la ley del Espíritu de vida, bajo la cual estamos todos nosotros hoy día. Dice, aquí miren, en el pasaje de Mateo 5, 17, 18 dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Claro, Él la cumplió para ti y para mí, porque los hombres no la habían podido cumplir. Era imposible que cumplieran la ley mosaica. De hecho, nadie la cumplió, no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Entonces dice, porque de cierto les digo, hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Cuál es la ley? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la ley, ¿ya? Entonces, o la palabra de nuestro Padre es la ley. Entonces dice, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando dice esto, se refiere que estaba hablando acerca de cómo los fariseos interpretaban la ley. A ver, dice, eh, aquí está. Eh, Él no vino a abrogar la palabra, Él no vino a abrogar, cierto, la ley ni los profetas, sino que vino a liberarla de la manera mal entendida en que los fariseos y los escribas la habían interpretado. O sea que Él vino a liberar la ley de la estructura, del marco y estructura mental que tenían los fariseos, de cómo ellos interpretaban la ley o las escrituras en general. A eso es a lo que vino nuestro Señor, a presentarnos ahora la ley con su carácter, con el carácter de Cristo. Entonces, miren, en, en Mateo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la preposición? Bueno, eso eran unos panes que no tenían acceso a ellos, ¿cierto? Solamente la clase de los levitas, y eso era una ley, estaba por ley. Y se recuerdan anteriormente cuando ese hombre, una vez que estaban en el Sinaí, ya se había dictado la ley mosaica, y ese hombre sale a recoger madera en desobediencia al día de descanso, y cuando lo llevan ante los ancianos, se dicta la muerte para él, así era la ley. O sea que imagínate que nosotros alguien que comenzó a celebrar el día sábado y no comenzó a observar el día antes, o sea, años antes. Entonces, ¿qué pasa con todos esos años antes que no lo observaste? ¿Y qué pasaría con todos nosotros que lo vivimos ahora bajo la ley del espíritu de vida? Porque yo lo veo así, ¿cierto? Lo vivo porque tengo a Cristo en mí y Él es el Señor del sábado. Entonces yo vivo un descanso permanente. Por eso que dice que era una sombra el día sábado, y las fiestas, las convocatorias de Levítico 23 son sombra y tipo de lo que ha de venir. A eso se refería el Señor. Entonces dice, y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo? Son sin culpa. Pues esto es lo que quiero traer. Pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Hay muchos pasajes de las Escrituras donde nos muestran que el Señor ahora mora dentro de nosotros a través de su Espíritu, porque es su Espíritu, el Ruach es el Espíritu de nuestro Señor.
Él mora dentro de nosotros, está tabernaculizado dentro de nosotros. Entonces el Padre está hablando, pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Misericordia, quiero y no sacrificio, Isaías 58, que habla del verdadero ayuno, que corrige. Y ese Isaías 58, cuando tú lo estudias, puedes ver el corazón de Cristo revelado en esa palabra, cómo Él interpreta la ley. Entonces se trata de una interpretación con una estructura mental del espíritu del fariseo a una interpretación ahora bajo la ley del espíritu de vida con la estructura mental de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso el apóstol Pablo dice, renueva tu mente y que nosotros logremos tener la mente de Cristo. ¿Cuándo? Cuando yo lo deje operar al Espíritu que mora dentro de mí, no lo contriste, y vaya creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, vaya dejando de ser niño o dejando de ser débil y fluctuante para ahora ser un cristiano maduro, ¿cierto? ¿Cuándo llego a ser un cristiano maduro? Cuando le permito al Espíritu que trabaje en mí. Esa es la única labor que yo tengo que hacer ahora bajo la ley del Espíritu de vida. Entonces dice, eh, para ir avanzando con esto y ya creo que ir terminando, dice, eh, entonces ya entendemos que se trata de un tema de interpretación. Dice, a ver, eh, Jesús quería dejar en claro que él tenía una autoridad aparte de la ley de Moisés, pero no en contradicción a ella. Nuestro Señor Jesucristo no añadió nada a la ley excepto una cosa que ningún hombre había añadido anteriormente, obediencia perfecta. Aquí él cumplió la ley de forma perfecta. Entonces, ciertamente esta es una manera en que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a cumplir la ley a través de su obediencia, ¿cierto? Entonces, para seguir avanzando aquí, mm, ahí sí. El apóstol Pablo escribió de este tema hablando así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto está en Romanos 10, en el capítulo 4. En una palabra, Cristo cumplió la ley. En el mismo, solamente era una sombra, la representación típica de las cosas venideras, eh, y se hizo perfecta a través de su sacrificio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley eh, perfectamente para que nosotros hoy no fuéramos llamados pequeños en el reino por no cumplir la ley mosaica al pie de la letra. Entonces, eso es lo que el Señor hizo en el madero. Eh, por ejemplo, miren, en Romanos 14, 1, 2 dice, recibiendo el hermano débil. A ver, dice, como un ejemplo, come legumbres, como un ejemplo de una opinión. Pablo se fija en aquellos que se rehúsan a comer carne por una razón espiritual, ¿cierto? Este era otro tipo de problema que tenían debido a lo mismo, a estructuras mentales. Acuérdense que había carne kosher y carne que los gentiles no, obviamente no eran carne sacrificada a los ídolos, pero era carne que comían ellos y que preparaban ellos no como kosher. Y entonces eso también generó disputas y diferencias en las congregaciones. Se rehúsan a comer carne por una razón espiritual. Quizás ellos se niegan porque ellos tenían miedo a que fuera carne sacrificada a un dios pagano, como lo dice Primera de Corintios 8, como ya se los había mencionado, eh, o carne que no era kosher. Entonces, debido a que algunos de los de las congregaciones no miraban nada de malo en esta carne, ¿cierto? No en la sacrificada a los ídolos, sino en la carne que no era kosher, y otros miraban mal en ello, ¿cierto? Este era una opinión de choque entre los creyentes de los días de Pablo, mientras el asunto de no comer carne por razones espirituales ya no es directamente relevante a la mayoría del pueblo del Señor hoy en día. Hay muchos asuntos en donde los creyentes creen de una manera y otros creen de otra forma. Entonces, otro que es débil come legumbres. En la mente del apóstol Pablo, ¿a qué se refería el apóstol Pablo con esta palabra? El, en la mente o en la forma de pensar o de cómo lo entendía o cómo se le había revelado al apóstol Pablo, el hermano más débil es el más estricto. Esos son los más débiles, los más estrictos, aquellos que le imponen algo a otros. Increíblemente parecía todo lo contrario, pero no. Esos son los más débiles, dice, esos son los más estrictos. No es que ellos fueran más débiles en su vida
debido a actitudes legalistas y su falta de amor hacia los demás. Y aquí es muy importante la palabra amor. Sin duda, el que es débil no se ve a sí mismo como un débil. Es más común que ellos se vean como los fuertes y que los que comen carne como los débiles. El legalismo tiene la forma de hacernos pensar que somos fuertes y que aquellos que no mantienen las reglas de la manera como lo hacemos nosotros son los débiles. Es todo lo contrario. ¿Ves cómo se tergiversa el pensamiento en la mente de una estructura mental incorrecta? Entonces, aquí está la respuesta para esta enseñanza. El que come no menosprecia al que no come, ¿cierto? Eh, ¿Debemos celebrar o observar el día sábado? Miren, uno hace diferencia, esto creo que lo leí, entre un día sí, esto lo leí y para otros otro día es igual. Para alguien del pueblo de Dios, ¿cierto? Para un hijo legal del Eterno que sea estricto, le resultaría fácil juzgar a su hermano al clasificarlo como que no como que está comiendo carne, que no es kosher, que es poco espiritual, ¿cierto? Pero al cristiano libre le resulta fácil el menospreciar a su hermano teniéndole como legalista o santurrón. ¿Cierto? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a estas dos líneas de pensamiento? Aquellos que, en este caso estamos hablando del día sábado, aquellos que lo observan miran mal a aquellos que no lo observan y no solamente lo miran mal, sino que se sienten en un escalón mayor, sino que se lo imponen. Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero aquellos, ¿cierto?, que no piensan de esta forma o que piensan de una forma más libre, ¿cierto? La ley del espíritu de vida nos trajo libertad. Eh, Miran mal a aquellos que lo observan. O sea que ambas estructuras de pensamiento están mal. ¿Por qué? Porque acuérdense que leímos en Mateo 22 que nuestro Señor eh, habló acerca de los mandamientos en dos, los más importantes. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo, como aquel que observo el día sábado, se lo impongo a mi hermano, estoy cometiendo una ofensa en contra de mi hermano, ya que estoy faltando el segundo mandamiento y uno de los más importantes. Cuando aquellos que no lo observamos comenzamos a señalar a nuestros hermanos como legalistas, ¿cierto? Como estructurados o como ortodoxos, estamos ofendiendo a nuestro hermano. O sea que cuando yo miro la ley de nuestro Padre, ¿cierto? Las escrituras las miro con los ojos de nuestro Señor Jesucristo, va a ser diferente porque voy a llegar a esta conclusión de que cada quien viva eh, la palabra, ¿cierto? De nuestro Señor como lo entienda, como se lo haya revelado, ¿cierto? Algunos se les reveló o entendieron que tenían que observarlo. A otros se nos reveló o entendimos que no es necesario porque estamos bajo la ley del espíritu de vida. Finalmente, de eso se trata. Se trata de que tiene que predominar eh, el amor. Miren, nosotros tenemos, aquellos que no lo observamos, tenemos al Señor del sábado revelado, ¿cierto? Y al tener al Señor del sábado revelado, tabernaculizado en nosotros, si lo miramos profundamente, no estamos incumpliendo la ley, porque ellos lo están observando de forma técnica, ¿cierto? Nosotros lo estamos observando en el espíritu, porque la escritura es muy clara cuando dice que Él es el Señor del sábado y la palabra dice, venid a mí todos aquellos que están cansados y trabajados porque yo los haré descansar. Eso dice la escritura. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados porque yo les haré descansar. La última vez, vengan a mí todos, todos los que están cansados y trabajados que yo los haré descansar. Cuando nosotros entramos al secreto y tengo acceso a ese lugar secreto, es a tener una relación con mi Padre eterno, es a tener una conversación a diario con Él, ¿cierto? Sin desconexión. Cuando ya uno está grande, está maduro, ya no se, ni siquiera se desconecta de esa intimidad, de ese lugar secreto. Es un lugar secreto constante, es una atmósfera constante, ya no te desconectas. Y eso es lo que el Señor está llevando a esta generación a entender, que es habitar en esa dimensión o en esa atmósfera.
Uso la palabra dimensión porque me escuchan personas que usan ese término, pero esa atmósfera, habitas constantemente en esa atmósfera. Entonces, cuando hemos entendido eso, no estamos faltando a la ley. Por eso que el Señor Jesucristo dice, no la he venido a abrogar, la he venido a cumplir. Y la vino a cumplir para ti y la vino a cumplir para mí. Entonces, las escrituras se observan bajo el carácter del Padre, bajo su mirada, bajo sus ojos, se observan con su corazón. Y de esa forma no nos vamos a condenar unos a otros, unos porque lo observan de una manera y otros porque lo observan. Mira, pon atención a lo que estoy diciendo. Y otros porque lo observan de otra manera. Somos hermanos. Entonces, mientras que perdemos el tiempo, como sucedió en los Hechos, en el capítulo 15, eh, en esa reunión que se dio, en estas cosas, dejamos de prestar atención a- al mayor mandato de todos para este tiempo como generación, a extender el reino, ¿cierto? Esa es la instrucción que dejó nuestro Señor cuando Él retornó a su trono de gloria y nos llevó a sentarnos juntamente con Él, ¿cierto? Ahora estamos sentados juntamente con Él, que es lo mismo que es tenerlo tabernaculizado, ¿cierto? Su espíritu en nosotros. Eh, es exactamente lo mismo cuando Él nos lleva a entender esta profundidad. No voy a estar juzgando a mi hermano porque sí o porque no. Y eso es el amor. Por eso que Primera de Corintios 13 habla de lo que es el amor, porque lo que tiene que prevalecer en este tiempo es el amor, porque eso nos va a llevar a cumplir el ministerio de la reconciliación, porque eso debemos estar haciendo, no estar perdiendo el tiempo en este tipo de diferencias de opinión. O sea, por eso yo hoy día no me presento como alguien que trae una verdad absoluta, sino que alguien que te quiere llevar a evaluar esto, que te quiere llevar a profundizar, que te quiere llevar a que seas un bereano y que quiero entregarte la pieza que el Señor me dio, porque obviamente yo no tengo una verdad absoluta, tengo una pieza para entregarte, para que tú la puedas colocar en ese gran diseño de lo que es la ley de nuestro Señor, la ley del Espíritu de vida ahora, en ese gran diseño que es la ley de nuestro Padre, la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, eh, si yo logro hacer eso a través de esta enseñanza, de verdad que he logrado mi objetivo. De verdad que la encomienda o la instrucción del Padre de traer esta enseñanza hoy día, habré logrado mi cometido de llevarte a profundizar, a entender las Escrituras con el carácter del Padre. Porque Jesucristo, nuestro Señor, cada vez que tuvo esos conflictos con la estructura mental de pensamiento de los fariseos, explicaba la ley con la interpretación correcta, porque ahora entendemos que lo que vino Él a hacer es a interpretar la ley o reinterpretarla, eh, la ley, de la interpretación que le daba todo lo que era el mundo de los maestros de la ley o de los rabinos, de la enseñanza rabínica. Entonces, por eso que yo digo que es bueno profundizar, es bueno leer de todo, porque gracias a que yo profundicé en todo lo que es la enseñanza rabínica, la detecto hoy día, sé lo que es eso, eh, y todo lo que está en estas plataformas donde se está exponiendo la palabra, con distintas estructuras. Entonces, hoy día, ¿qué hemos aprendido más allá de celebrar o observar el Sabbat o no observarlo, ¿cierto? El Señor hoy día nos habla del amor, o sea, no nos ha puesto el Señor en silla de escarnecedores para que yo ande eh, escarneciendo a quienes no lo observan como yo lo observo, porque la conclusión es que aquellos que no se detienen en el día sábado a descansarlo, eh, no significa que no lo observemos, simplemente lo observamos de otra manera, pero todos somos de un mismo pueblo, de una misma nación. Entonces, si no superamos estas cosas, ¿cómo se supone que vamos a recibir aquellos que se van a volver al Señor en este tiempo, que
vienen del mundo judío y que ya están despertando a nuestros hermanos judíos. ¿Cómo vamos a resistir ver a un hermano musulmán que se le revele esta verdad, ¿cierto? Y que retornen a casa? ¿Qué les vamos a decir a ellos? ¿Vamos a ponerle cargas pesadas? ¿Les vamos a decir, y vas a seguir haciendo tu oración 3 veces al día? ¿Nos vamos a meter con eso? Es más bien entender esta profundidad que estoy colocando hoy día como conclusión. Si no entendemos esto hoy, ¿cómo vamos a recibir a aquellos que van a retornar de todos los que están metidos en la nueva era, profetas que están extraviados en el esoterismo? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Les vamos a poner cargas pesadas también? A eso nos quiere llevar el Señor hoy día, a evaluar estas cosas con su corazón, con su carácter, no con el tuyo, no con el mío. Yo hoy día no quiero traer esta palabra evaluándola, ni ninguna enseñanza con mi línea de pensamiento, con mi estructura mental. No, porque el Señor me lo marcó muy claro estos días. Es con la mente de Cristo con la que yo debo impartir las escrituras, con su carácter. Esa es la lección que me llevé estos días y quiero compartirles. Y es un llamado de atención, es un llamado de atención para todos nosotros hoy día, me incluyo, a poner atención y a meditar en esto. No nos desviemos en estas discusiones, no perdamos tiempo en estas discusiones cuando hay mucho trabajo por hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos aún. El Señor está anunciando que viene un despertar masivo. Muchos van a volver en sí en esta temporada y debemos estar preparados en madurez para recibirlos, para acogerlos, para que no nos comportemos como nuestros hermanos que se habían convertido y que aún tenían esas estructuras porque no se deslastraban. Eso es lo que quiere el Señor que entendamos y eso es lo que quiere nuestro Abba, nuestro Padre eterno. Así que creo que lo voy a dejar hasta aquí por hoy día. Eh, sé que esta palabra no volverá vacía y sé que germinará en los corazones de todos aquellos que van a oír esta enseñanza y que, como decía al principio de este video, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prosperan aquí y aquí en el conocimiento de nuestro Padre, de nuestro Abba y en su carácter. Hay mucho pueblo del Señor que conoce las Escrituras, pero no conoce el carácter del Padre. Así que, amados, les dejo un abrazo y grandes bendiciones para todos y nos estamos viendo en una próxima enseñanza de su canal, La Verdad del Eterno. Bendiciones.